Miércoles estábamos en reunión de producción y nos pusimos a repasar los números del país y ¿qué es lo que nos llamó la atención? Che, pero Rosario recontra acható la curva. De hecho, en los números del día de hoy, de la fecha de hoy, un caso reportó Rosario. Rosario es el tercer conglomerado en cantidad de habitantes de toda la República Argentina y tiene una particularidad que la asemeja mucho a la ciudad de Buenos Aires. No en cantidad de habitantes, pero sí en que es una ciudad portuaria y que tiene un gran conurbano. Tiene un gran conurbano, Villa Gobernador Galvez, Claro. Empalme Villa Constitución, con mucho movimiento entre ese conurbano y la ciudad de Rosario. Y sin embargo, un caso. ¿Qué hicieron? O sea, en el día de hoy, un caso. Y así viene manejándose desde hace, no 24 horas, 48, desde hace semanas. Y uno se pregunta qué hicieron de distinto. Está bien, no tiene un sistema de conexión conurbano con la ciudad a nivel ferroviario como tenemos nosotros con 5 o 6 líneas. Está bien, pero es un gran conglomerado con muchos habitantes y mucha circulación. Y algo, evidentemente, hicieron distinto al resto del país. Constantemente a la provincia de Santa Fe, especialmente a Rosario, también se le destaca mucho el nivel del sistema sanitario que tienen ya hace muchos años, llevan fortaleciéndolo y teniendo como instaurados un protocolo en el que la población está asistida, al menos a nivel sanitario. Para eso y para hablar de todo lo que nos mencionaba recién Nicolás, vamos a hablar con Leonardo Caruana, que es secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Es médico, es especialista en medicina general y familiar. Doctor, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un saludo a todo el equipo. Tenemos varias preguntas para hacerle, pero en principio que nos cuente un poco el panorama de Rosario y cómo se comporta este R0, que se le dice, o el nivel de contagio que puede llegar a tener esa ciudad específicamente. Bueno, a ver, primero, para analizar en términos generales y más macro, nosotros venimos teniendo, como lo decían, una evolución favorable del número de casos. 98 casos en un primer brote con más de 20 días sin casos confirmados y después en ese momento estábamos muy atentos a la realidad de los países, a la realidad del exterior, porque la situación de más riesgo tenía que ver con viajeros que venían de países con alta circulación. Después de ese impasse de más de 20 días sin casos empezamos a tener algunos casos positivos, pero todos, y hasta ahora, hasta los últimos, tienen su relación y su conglomerado, es decir, salimos de la definición de circulación comunitaria porque no tenemos casos que no podamos explicar con el antecedente de viaje. ¿Qué cambió en el último mes? Es que el antecedente tiene que ver con o circulación a la provincia del Chaco, de Córdoba, en el propio AMBA, y son actividades esenciales de viajeros que van y vienen por distintas, desde trabajadores de la salud, viajantes, transportistas. Bueno, la situación, no podemos, inclusive el R0 nosotros es, digamos, difícil desde la estadística medirlo, porque al tener tan poca cantidad de casos y tantos días sin casos confirmados, esto es muy bajo. Sí, podemos decir que cuando uno habla de alerta temprana, de intervenciones oportunas, es decir, que ante cada caso nosotros hayamos podido intervenir en el aislamiento, en la separación de casos probables, en la geolocalización de todos los adultos mayores, lo venimos haciendo desde el primer día y nos permitió inclusive en barrios vulnerables que son similares a otros conglomerados que tiene el país, y que hay población con necesidades insatisfechas en relación a las condiciones sociales. Bueno, a partir de casos en esos barrios, no hemos tenido casos alrededor. Claro. Eso tiene que ver con una presencia, y sin declaraciones exitistas, ni mucho menos, porque creo que el peor camino es comparar ciudades y pensar en éxitos y fracasos en esta pandemia, porque nos pone a competir. Sí creemos que la presencia territorial de una historia de 30 años, de un sistema de salud basado en derechos, bueno, es un diferencial a la hora de tener un vínculo con la población que no es en la pandemia, es el vínculo de los equipos
que lo tienen habitualmente en la garantía del abordaje de la hipertensión arterial, de la diabetes, de los derechos sexuales y reproductivos. Doctor, imagino que no es nada más la relación entre el sistema sanitario y la población, sino también la preparación de los profesionales que están trabajando allí y la respuesta que pueden llegar a dar ante las distintas cuestiones que van sucediendo, que en una pandemia se valora porque es experiencia. Sí, la verdad que la experiencia de los equipos de trabajo, 5.100 trabajadores tiene el sector municipal en la ciudad y además también nos permitió, nosotros vivimos como los vivieron todos, momentos muy tensos en relación a conseguir los elementos de protección personal, los protocolos. Al tener muy pocos casos, tuvimos mucho tiempo también para el entrenamiento, para simulacros, para la organización del sistema de salud y seguir garantizando la atención de, por ejemplo, la entrega de medicación crónica a todos los adultos mayores en cada uno de los barrios de los 51 centros de salud, vacunar en el domicilio, es decir, hicimos intervenciones paralelamente al abordaje de la pandemia, intervenciones que cuidan a la población, porque cuando uno va a vacunarlos y les llevaba el medicamento, nosotros llevamos nuestros centros, los medicamentos crónicos, les entregamos por 3 meses para que no se movilizaran los adultos mayores y evitar también la posibilidad de contagio. Eso tiene que ver con un compromiso de los equipos que se comprometen también con el cuidado de la población. Seguramente. Está Nicolás acá que quiere preguntarle. Doctor, buenas noches. Entiendo que no quiera comparar entre ciudades porque es poco feliz comparar, pero hay algo que llama poderosamente la atención. La Ruta 9, la Panamericana, nos conecta permanentemente con Rosario y basta con que uno se asome para ver la cantidad de circulación que hay entre Rosario y Buenos Aires y es sorprendente el número bajo que han tenido y usted marcaba recién la baja circulación comunitaria. ¿Hay una diferencia en el comportamiento de la población que pueda usted notar respecto de otros conglomerados sin ánimo de competir? No, vuelvo al tema de la confianza que se genera entre el Estado, para mí, la sociedad y el vínculo histórico del vínculo que se tiene con el cuidado y con los servicios de salud. Más allá de tener obra social o no tenerla, el ciudadano en Rosario sabe que el sistema de salud está para cuidarse. Y la verdad que cuando hablamos con la población en relación a los cuidados y hemos seguido cada caso confirmado, bueno, la trazabilidad, los usos de elementos de protección personal, solo 4 casos en los 131 casos que tenemos en total fueron de circulación comunitaria. El resto tenían antecedentes de viaje o contactos cercanos con ese caso índice. Significa que ninguna de esas personas, más allá de algunas situaciones que hemos visto en las últimas semanas de cierto relajamiento, sobre todo en los eventos familiares y sociales, pero si uno mira, digamos, la panorámica, mira toda la película, en general hay un comportamiento bueno de la población, pero también cuando hablamos de infraestructura y de alerta oportuna, bueno, la masividad de los servicios de salud, la articulación con la salud privada, la presencia de laboratorios públicos y privados, nosotros tenemos testeos que cada día hacemos un punto de corte y nos permite intervenir rápidamente. Todo eso son días ganados, porque si uno interviene rápido, evita la propagación posterior y que el conglomerado, clúster, a partir de un caso no tenga 100 casos alrededor, sino 4 o 5. Esa intervención, bueno, creo que, y la historia de lo que decíamos antes, de la presencia de la salud pública y privada, nos permite tener este lugar de rápido alerta y de rápida intervención. Usted nos está diciendo también que han testeado mucho. Nosotros hacemos hoy testeo universal al caso sospechoso. Estamos haciendo ahora testeos con PCR, igual que el caso sospechoso, a personas oligosintomáticas que están en lugares de riesgo. Ya no por el criterio del síntoma, sino, por ejemplo, mercado de frutas y verduras, mercado de productores, transportistas, en algunos barrios vulnerables, la ampliación del plan detectar y estudiar población que migra o que viaja al Chaco o algunas regiones de provincia de Buenos Aires que sin cumplir el criterio de caso sospechoso, pero con algún síntoma o con algún tipo de
vigilancia centinela, bueno, estamos testeando. Todos estos test nos dan negativos, es decir, que no tenemos ni en la ampliación del testeo, ni tampoco en el testeo de todo paciente que ingresa a terapia intensiva por alguna problemática respiratoria, estos estudios nos dan negativos. ¿Cuáles son los positivos en el último mes? Antecedentes de viaje, trabajador de la salud, situaciones que han tenido un contacto claro con algún lugar donde sí hay, lamentablemente, circulación más masiva y persistente. Por eso creemos, y no para estigmatizar, sí creemos que hay que cuidar ese trabajo esencial, acompañando a estas personas cuando llegan a la ciudad, para garantizar que si trabajan en Varadero, si trabajan en el Chaco y vuelven, bueno, durante la estadía en la ciudad, no pueden estar en la misma fase de distanciamiento que están el resto de los ciudadanos. Porque Bien. Nosotros estamos casi con un 80% del funcionamiento de la ciudad. Entonces Acá le pedimos a doctora, estas personas que se queden en su casa. hay muchas preguntas, Gise. Sí, doctor, ¿cómo le va? Ustedes hicieron bien las cosas antes con el tema del sistema de salud, ¿no? Pero no tuvieron la necesidad de hacer una cuarentena prolongada. ¿Pero qué piensa de una cuarentena de más de 100 días como se da en el AMBA? ¿Usted cree que esa es una herramienta válida? ¿Tantos días de cuarentena lo hubieran hecho ustedes? Bueno, nosotros en general somos muy respetuosos de los protocolos nacionales, los hemos trabajado con el Ministerio de Salud de la provincia, el propio intendente, con el gobernador, discutiendo y teniendo diálogos inclusive con todos los ejecutivos también de Ciudad Autónoma y también con Presidencia. La verdad que la cuarentena no deja de ser un instrumento que tiene que ver con el lugar o el momento de la aplicación. Yo creo que en este momento, y lo estamos planteando inclusive, que estamos en un proceso donde hay mayor flexibilización y que tenemos que salir de esa evolución de que vamos siempre mejorando. Va a haber momentos, como ya hablan investigadores del CONICET, sociólogos, en relación a entender que esta etapa, que ya lleva más de 100 días, bueno, ya no la podemos vivir como éxitos o fracasos, ni retrocesos, sino que vamos a tener momentos más flexibles, momentos más estrictos, y que en función del cuidado y del respeto, yo creo que si nosotros no seguimos profundizando la responsabilidad de todos y la confianza en el cuidado, no va a haber posibilidad del control absoluto de la vida de las personas, porque no cambiamos las actitudes solo porque tenemos un organismo de control. Los organismos de control son necesarios para aquellos que, pudiendo cuidarse, caprichosamente no se cuidan. Pero el resto, la mayor parte de la población, tenemos que transformar nuestra actitud por una doctor, es convicción una situación de que si nos cuidamos, muy cuidamos al difícil resto. para todos, ¿no? A veces se complica Así es. también en nuestra cultura. Última pregunta antes de despedirlo, sí, Facu. Doctor, bien cortito, en realidad Rosario ya está en una fase obviamente más avanzada que la ciudad de Buenos Aires. Quisiera saber cuáles son los cambios de esta nueva normalidad que implementó Rosario para volver, como usted dijo, en un 80% de la actividad normal, si se quiere, en la ciudad. Bueno, nosotros salimos de esa etapa más dura y estricta, tuvimos una etapa de mucho intercambio con cada una de las actividades que se inician para hacerlo con un protocolo adecuado, protocolos simples, porque si cada protocolo tiene una situación muy compleja para sostener y respetar, también se hace muy difícil la actividad. Por eso dialogamos con cada uno de los sectores que se reiniciaron, los sectores gastronómicos, y con cosas simples, respetando el distanciamiento entre las personas, el lavado, la ventilación y el uso de la máscara facial. Entendemos que la mayor parte de las actividades, tanto en un barrio, la granjita, como la gran industria, o la actividad gastronómica, o los deportes permitidos en el marco de los decretos nacionales y provinciales, bueno, hemos podido encontrar con matices y con la propia mirada de la ciudad y de los equipos y de la sociedad, porque la sociedad nos fue planteando, bueno, podemos empezar, pero empezamos así, con el factor ocupacional en un bar del 30%, después del 50%. Vamos mirando y analizando lo que hacemos hoy, lo evaluamos 14 días después. Y si es necesario repensar
alguna de las cosas, porque es a veces ajustar o ver alguna restricción, bueno, hacemos alguna restricción y también la analizamos y la discutimos con los equipos. Gracias, doctor, por darnos su análisis y mostrarnos un poco el modelo de cómo sobrellevaron todo ayer en la ciudad de Rosario. Buenas noches. No, gracias a ustedes, como siempre, a disposición. Saludos. Por favor. Estábamos escuchando el modelo de Rosario en algún punto, cómo contiene la pandemia desde el inicio hasta el día de hoy, intentando controlando. Hablamos también del sistema sanitario que tiene muy fortalecido. ¿Qué es lo que ocurre en el resto del país? ¿Qué es lo que ocurre en el área metropolitana? Que recién Giselle nos comentaba acerca de cómo viene la ciudad de Buenos Aires manteniendo entre 500 y 700 casos en la última semana más que nada, y cómo viene aumentando en la provincia de Buenos Aires. Todo eso lo vamos a analizar después del corte. Quédense.